Cada día, un adulto respira alrededor de 11.000 litros de aire. Lo hacemos de manera automática, sin pensar en ello. Pero hay una pregunta que rara vez nos hacemos. ¿Qué contiene realmente el aire que respiramos? Aunque parezca transparente, el aire puede transportar diminutas partículas y gases capaces de afectar nuestra salud, alterar los ecosistemas e incluso cambiar el clima del planeta. La contaminación del aire no es un problema nuevo. La naturaleza también libera cenizas volcánicas, polvo del desierto o humo de incendios forestales. Sin embargo, desde la revolución industrial, la actividad humana ha multiplicado la cantidad de contaminantes presentes en la atmósfera. Hoy descubriremos qué es la contaminación del aire, cómo se produce y por qué representa uno de los mayores desafíos ambientales de nuestro tiempo. La atmósfera terrestre está formada principalmente por nitrógeno y oxígeno, pero cuando liberamos sustancias en cantidades superiores a las que la naturaleza puede absorber, el equilibrio se rompe. Las principales fuentes de contaminación provienen de actividades cotidianas. La generación de electricidad mediante carbón, petróleo y gas natural libera enormes cantidades de dióxido de carbono y otros gases. Los vehículos expulsan óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y partículas extremadamente pequeñas que permanecen suspendidas en el aire. Las industrias emiten compuestos químicos derivados de sus procesos de producción. Y la agricultura también tiene un papel importante. La ganadería produce metano, mientras que el uso intensivo de fertilizantes libera amoníaco y óxido nitroso. Cada una de estas emisiones parece pequeña por separado, pero juntas forman una mezcla que afecta tanto al medio ambiente como a millones de personas. Uno de los efectos más importantes de la contaminación atmosférica es el aumento del efecto invernadero. Este fenómeno ocurre cuando ciertos gases, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, retienen parte del calor que normalmente escaparía al espacio. El efecto invernadero es un proceso natural y necesario para mantener la Tierra habitable. Pero al incrementar artificialmente la concentración de estos gases, la atmósfera actúa como una manta cada vez más gruesa, atrapando más calor del necesario. Como consecuencia, aumentan las temperaturas globales, cambian los patrones de lluvia, se intensifican las olas de calor y se acelera el deshielo de glaciares y casquetes polares. La contaminación del aire no solo afecta lo que respiramos, también está modificando el equilibrio climático del planeta. En muchas ciudades, la contaminación se hace visible en forma de una neblina gris conocida como smog. Existen dos tipos principales. El primero es el smog sulfuroso, asociado históricamente a la quema de carbón. Contiene dióxido de azufre y partículas que reducen la visibilidad y pueden provocar graves problemas respiratorios. El segundo es el smog fotoquímico, mucho más común en las ciudades modernas. Se forma cuando los gases emitidos por automóviles e industrias reaccionan con la luz solar, produciendo ozono a nivel del suelo y otros compuestos irritantes. A diferencia del ozono de la estratosfera, que nos protege de la radiación ultravioleta, el ozono que se forma cerca del suelo es perjudicial. Puede causar irritación en los ojos, dificultad para respirar, empeorar enfermedades como el asma y reducir la capacidad pulmonar. Cuando observamos una ciudad cubierta por esa característica capa gris, estamos viendo una señal visible de que el aire ha dejado de ser limpio. No todos los contaminantes pueden verse. Algunos de los más peligrosos son invisibles. Las partículas finas, conocidas como PM2.5,
son tan pequeñas que pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo. También existen contaminantes tóxicos como el plomo, el mercurio, el arsénico o ciertos compuestos orgánicos que, con una exposición prolongada, pueden afectar el sistema nervioso, aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares e incluso favorecer el desarrollo de algunos tipos de cáncer. Los niños, los adultos mayores y las personas con enfermedades respiratorias son especialmente vulnerables. La contaminación del aire no solo reduce la calidad ambiental de una ciudad, también puede disminuir la esperanza y la calidad de vida de quienes la habitan. La buena noticia es que la contaminación del aire tiene solución. Cada vez más países están sustituyendo los combustibles fósiles por energías renovables, electrificando el transporte y desarrollando tecnologías industriales más limpias. Las ciudades también están ampliando sus espacios verdes, mejorando el transporte público y promoviendo formas de movilidad más sostenibles. Como individuos, acciones tan simples como reducir el uso del automóvil, ahorrar energía o apoyar fuentes de electricidad limpia pueden contribuir a mejorar la calidad del aire. Respirar es el acto más natural que realizamos. Proteger el aire significa proteger nuestra salud, nuestros ecosistemas y el futuro del planeta, porque el aire puede ser invisible, pero sus efectos están presentes en cada rincón de la Tierra. Te invitamos a que veas más documentales de nuestro canal Ciberecología Documentales. Hasta la próxima.